Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de lo mejor de cada casa. En este caso nos acompaña Andrei Ivanov. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de mantener esta conversación contigo. Andrei, vamos a conocer tu caso, tu experiencia, como siempre, y como siempre, antes que nada, darte las gracias por haberte prestado a estar aquí este rato de secuestro en el que vas a compartir tu proceso en la oposición. Eh, una cosa que no hemos hablado antes, y es que creo que, luego lo estuve pensando, digo, tú y yo hablamos por teléfono antes del mensaje que me mandaste, ¿no? Porque todo esto viene porque el 14 o el 15, mismo día del examen, el mismo día del examen me mandaste un WhatsApp diciéndome, oye, que me ha ido muy bien, un mensaje de agradecimiento. Y luego pensé, dije, ostras, cuando vi tu nombre dije, ostras, Andrei, me suena y dije, coño, hemos hablado, ¿verdad? Habíamos hablado antes. Sí, 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 de hecho, y ya habíamos hablado como dos veces, una vez cuando, bueno, tenía una duda sobre simplifica tus test y después una vez que, bueno, y ya contaré un poco más adelante sobre el primer examen que he hecho de la convocatoria anterior, de que, bueno, cómo me he ido, tal, y me estabas un poco guiando pues, sobre qué hacer más tarde y tal. O sea, ya habíamos hablado y recuerdo que tú te acordabas de mí. O sea, de la primera vez que hablamos, luego te he vuelto a llamar, creo que a los 4 o 5 meses y tú dices, o sea, a mí me suena tu nombre. Y claro, luego a la tercera vez cuando te he escrito ya era pues ya con otra noticia. Ha cambiado la película. Vos y tanto, y tanto. Vale, pues a ver, Andrés, si te parece, vamos a hacer como solemos hacer con las entrevistas. Vamos a empezar remontándonos a, digamos, el periodo preopositoril. Eh, por saber quién eras antes de decidir opositar, en qué circunstancias estabas y por qué esas circunstancias te llevaron a decir, oye, pues me voy a meter en este fregado. ¿Qué te pasó? ¿O qué te pasaba? A, a ver, mi primera toma de contacto con la oposición empezó en 2017 aproximadamente, pero era otro yo. Y yo empezaba a apostar para funcionario de prisiones, porque yo salía con una grupeta de ciclistas que eran todos de prisiones y yo, mira qué bien y tal. En aquel momento no tenía un trabajo estable y digo, pues bueno, me meto por ahí. Aguanté 2 meses postitando, porque mi percepción por aquel entonces era como que, o sea, el plan, el segundo, el tercer plan. Lo primero quería entrar más en la privada y sí, seguir ahí, hacer mi camino. Luego, por circunstancias, por encontrar un trabajo un poco más estable, que me gustaba más, me he quedado en la privada hasta el 2022, en el cual ya estaba bastante quemado. Me gustaba el ¿Qué hacías? trabajo ¿Qué y, hacías en la privada? a ver, yo estaba, bueno, tenía dos trabajos, pero el que principal y yo estaba en administración, jefe de administración en una distribuidora para el sector Horeca, pues vinos, agua, o sea, estaba ahí, o sea, yo tenía por arriba al director y por abajo a los repartidores comerciales, todo eso. Y yo recibía digamos, hostias desde abajo y desde arriba. Yo estaba ahí en el medio. A ver, me gustaba el trabajo y tal, pero claro, quería algo más ya, o sea, mayores estabilidad, unos horarios Mm, más normales. mm. Y justo, No, 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 perdona, contigo. sí, sí,
justo antes me empezaba a comentar mi hermana, oye, tal, valora lo de opositar y tal, y ya te conocí a ti, o sea, te conoció a ti en el 21 a finales, por ahí aproximadamente. Y me pasó varios vídeos tuyos, o sea, y tal, y yo, o sea, Miguel, o sea, diste desde el punto de vista, digamos, psicológico, con cosas muy correctas. O sea, no vendías ahí o sea, digamos, que esto es fácil, que esto es lo mejor. No, no, tú decías las cosas como eran. Y esto a mí, bueno, la honestidad a mí me llama mucho la atención, me atrae. Y bueno, doy el paso adelante, empiezo a apostar, dejo el trabajo, bueno, me lo han dejado a mí, pero paralelamente han sido dos pasos paralelos y me pongo a apostar. Empiezo contigo por febrero del 22, más o menos un mes y medio de arranque de opositar, era como, o sea, costado. Febrero del 22. Sí, Vale. Febrero del 22 fue el examen de la convocatoria. Hubo un examen exactamente. ahí. Tú empiezas Exactamente. después de ese examen. Entonces, ese examen obviamente no vas. No, 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 no. O sea, Vale. yo de este examen me enteré prácticamente con, o sea, casi a los 2 días que iba a haber un examen, o sea, nada, o sea, de administrativo del Estado no sabía nada. O sea, Vale. Un detalle a todo esto. Estamos hablando, lógicamente, de administrativo del Estado. Y no sé, esto no lo hemos hablado, pero ¿por qué optaste, por qué te saliste de prisiones en 2 meses? ¿Y por qué optaste por luego administrativo? a ver, lo de prisiones era porque compaginaba un trabajo que tuve antes, que no es administrativo, que era que lo que hacía es mapear las carreteras por Europa, como el Google Car, pero para otra compañía. Y claro, compaginaba el trabajo este, y, o sea, de conducir un coche y también opositar. Y yo no estaba con presiones muy puesto. O sea, o sea, lo de opositar era como algo secundario. Lo veía como que plan, o sea, plan de escapar de última hora, pero no me veía ahí. No estaba motivado para estar opositando y menos para funcionar de prisiones, pero es digno, pero no lo veía claro. Por No aquel habías entonces. recibido todavía suficientes hostias las que te llegaron después en el otro, básicamente. Exactamente, o sea, mi plan era seguir en la privada, desarrollarme ahí, pero bueno, o sea, la conclusión, bueno, y también mi hermana atrás, oye, tal, valora lo de opositar y mira que tengo amigos funcionarios, tal, y bueno, y después te conoció a ti, o sea, me lo ha dejado un poco ya, pues como que, mira, aquí está, valóralo. Y Vale. nada, Entonces, tú empezaste directamente a prepararte con nosotros sí, en febrero del 22. sí, sí, o sea, yo empecé contigo en febrero 22, pero también quería, porque él entonces, eh, paralelamente había empezado con la academia esta famosa que hay por toda España y bueno, paralelamente. Lo que ocurrió que claro, y yo ya tenía ciertas nociones de lo que, o sea, de tus apuntes y de todo. Y yo recuerdo que, pero en aquella academia tienen otro ritmo. O sea, yo ya podía comparar lo que tú tenías, o sea, apuntes claros, directos, sin divagar mucho, y aquello. Aquello era como, para que te hagas una idea, y yo empecé con ellos mi día 2 de marzo, y en mayo empezamos el tema 2 de derecho, la 39 en mayo. Y claro, y yo veo aquello y digo, "Uf, esto no puede ser tan largo".
aparto, o sea, la experiencia con la academia me duró 3 meses. Lo único bueno que me saqué eran dos compañeros de Murcia, o sea, con los que mantuve el contacto, seguimos en contacto y de hecho después de opositar y todo. Bueno, y con otra persona más, pero, o sea, la comparativa era como que, o sea, lo tuyo directo, aquello es como en el aire, Ya, todo, por las nubes. ya, ya. Ya. No, no quiero, o sea, no me parece que sea ni el momento ni la persona la cosa Mm, para criticar lo que hacen otras academias, pero sé a lo que te refieres, porque estas tres cosas yo fui a probar en su momento con una academia que no es la sí. que tú te refieres, a la que tú te refieres, no hace falta que la mencionemos, pero Mm, es muy parecida, es un poco del rollo, ¿no? Y sí, esas cosas pasan. Pero bueno, eso es parte. Yo a veces pienso, Andrei, que eso es parte de la oposición. El también ser crítico con esas cosas, darse cuenta, analizarlas y tomar luego decisiones. Porque mucha gente luego dice, no, no me voy a salir por si acaso, no sé qué, ¿sabes? claro. Tomar esas decisiones también hace falta, no sé, yo lo considero que es parte del proceso. La elección de la academia, la elección de la preparación y tal, es Mm. parte del proceso. Yo lo veo así. Pero bueno, Sí, a ver, yo en ese aspecto también un poco por mi forma de ser, yo estoy bastante directo y si no me conviene, oye, no voy a seguir más porque eh, de hecho de lo que aprendí bastante de tus vídeos, de que, o sea, no hay que perder el tiempo, hay que estar, o sea, preparando, estudiando, o sea, preparándote. Y si noto que algo no va bien, o sea, los dejo y ya está. Pero bueno, y eso, y el proceso empezó para ahí. Lo que me ha hecho es un poco afianzar lo que son tus, o sea, tus apuntes y todo, pero tenía claro, sobre todo por tus vídeos, que voy a seguir contigo y ya está. O sea, y vale. Hablando un poco de los vídeos y del enfoque nuestro y tal, mm, ayer estuvimos hablando un poco y me viniste a decir que no habías seguido algunas de las pautas, ¿no? Eh, en los no. módulos, en los módulos nosotros ofrecemos una serie, a ver, ofrecemos muchas pautas, supongo que algunas las seguirías y otras no, que no es que, ¿no? que hicieras Sí, caso sí, sí, omiso claro. de todas, pero ¿qué pautas de las que nosotros ofrecemos has seguido, cuáles no y por qué? Vale, a ver, y yo empecé estudiando por arrastre. O sea, yo empecé por arrastre. Bueno, luego, antes que nada, quería comentar que lo que es todo el proceso de oposición ha sido, o sea, en un ambiente, digamos, consensuado con mi familia, con todos, en plan, oye, tal, o sea, tú dedícate a estudiar. Y que es lo que yo hacía, ir a la biblioteca, pues por la mañana, cuando ya estaba bien, unos 5 horas efectivas, sin móvil y sin nada. Bueno, alguna vez, pero vamos, 5 horas y por la tarde de 2:30, 3 horas más o menos. Y las pautas que yo seguía al principio eran de arrastre. Lo que yo hacía es, por aquel entonces, porque yo lo que más quería probar es, digamos, acostumbrar al cerebro a que cuando estudie un tema, luego se pase a otro bloque, a otro tema, para que de cara al examen el cerebro esté más ágil pensando, está tratando de uno a otro. Y lo que yo hacía era esto, o sea, es estudiar un tema, luego otro. Y de arrastre, pues al principio era de arrastre, luego que habré cambiado a dar vueltas, pero esto ya era en la última etapa de cara al examen, sobre todo en la segunda época, o sea, para el segundo examen. Y, o sea, no sé, lo veía cómodo, porque como yo me conozco y con mi
memoria casi inexistente que tengo, lo que necesitaba es dar vueltas. O sea, muchas vueltas, pero desde el principio. A ver, cierto es que el arrastre no era el artículo 1 de Constitución hasta el artículo 169. No, era repasar me lo invento, del artículo 1 al 29 al día siguiente del artículo 14 al 29, pero luego incluyendo más y más artículos, por ejemplo, de Constitución, pero esto es con cualquier tema. Pero luego lo que yo hacía desde bastante pronto era incluir tests, porque yo, mi forma de estudiar era o sea, hacer un test, los fallos que bien los estudiaba, pero no únicamente me estudiaba lo que es el fallo en sí de la pregunta, sino todo lo que estaba alrededor. Y bueno, incluía bastante, o sea, me gustaba muchísimo relacionar las cosas, que creo que eso está mucho más encauzado para prepararse la gestión. O sea, no saber respuestas, sino relacionar de un tema, de otro bloque, o sea, y hacer como una araña para llegar a la respuesta. A ver, yo creo que es bueno relacionar para gestiones, está Sí, claro, ¿no? sí, 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 está claro. Pero creo que para administrativo también, porque te ayuda a consolidar más los conceptos, a estar más, o sea, si lo entiendes, si lo interrelacionas, es más fácil que se te fije, además es un 2 por uno o un 3 por uno, porque fijas una cosa vinculada con otras y esas otras las acabas fijando también luego más fácil. Pero bueno, entonces, bueno, has comentado un poco de la circunstancia personal. Entiendo que te has dedicado exclusivamente a, a estudiar desde que empieza febrero del 22. ¿Cuánto tiempo has estado? O sea, has estado focalizado en el estudio, Sí. estudiando 8 horas más o menos por el cálculo que has dicho. Sí, sí, exacto. A ver, cierto es que no siempre eran 8 horas, pero, o sea, y yo creo que empezaba al principio por febrero, empecé estudiando, leyendo, arrancando, digamos, pues 2 horas por ahí, pero creo que por mayo ya estaba en mis 6 horas mínimo efectivas, luego 7 u 8 más o menos. O sea, yo siempre tendía a esta franja de unas 8 horas, porque de hecho luego antes del examen, antes del primer examen, un día intenté estar 10 horas y el cerebro se me fundía. O sea, yo no estoy de hacer sprints, estoy de hacer una carrera de fondo constante todos los días. Los sábados los incluí y ya empecé en junio del 22 y ya empecé a estudiar los sábados. Sí, y solo estudiaba en las bibliotecas. En casa En casa no. no podía concentrarme en casa. Vale. Vale, entonces, para que reubiquemos un poco a Sí. la audiencia. Tú empiezas en febrero del 22 y tú en ese momento no lo sabías, evidentemente, pero el examen próximo que ibas a tener iba a ser en septiembre del 23. Eh, Y el... no, o sea, al principio el pronóstico que habían publicado iba a ser en mayo del 23. O Ah, es sea, cierto, cierto, es verdad, sí, 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 sí. Es verdad, tienes razón. Se barajaba en 2022 que el examen del 23 fuera a ser en mayo del 23 y acabó luego exacto. demorándose a septiembre del 23. Que- Exacto, exacto. De hecho, nos, Vale. de hecho, lo comunicaron, creo recordar, en enero del 23 que examen. Bueno, o tú lo has comentado que examen seguramente no va a ser en mayo, sino o en julio o después de verano y tal, pero ya lo supimos, creo que en febrero del 23 que el examen iba a ser en septiembre ya. Vale, vale, vale. Lo digo un poco también para que la gente se haga un mapa Claro. de lo que ha sido tu proceso, ya que has ido a 2 exámenes. De hecho, por eso ahora eres interino. Ahora mismo tú estás trabajando como interino en tesorería En el en el INSS, INS. En el el INS, INSS, vale. del Claro, ejército. entonces, vamos a hacer un repaso de
cómo fue ese primer round y Sí. cómo ha sido el segundo y que ha desembocado, por cierto, en esa nota que, si no me equivoco, me suena que fue un 19 en el supuesto. Ha sido un 18,86 en su puesto y un 50,33 o 36 en primera parte. Vale. Ya. 18,86, 50,3,33. Sí, sí. Vale. Es una pedazo de nota. ¿Sabes? Para el que no esté muy en la onda, estamos hablando de cerca 18, es un 9, 9, 9 con 3, bueno, con 33 o algo así. Y, y el otro es un 7 con algo. 7,2 una cosa así. Mm, vale. Vale, 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 vale. Luego te preguntaré, por cierto, cómo viste tú el examen, porque sobre eso a día de hoy hay sí. bastante revuelo. Pero bueno, volvemos al primer round. ¿Cómo, em, porque al fin y al cabo estuviste un tiempo razonable? Ujú. em, ¿Cómo fue esa primera preparación tuya? ¿Cómo llegaste al examen y qué consideras y por qué consideras que no pasaste en esa vez? Vale, a ver, la primera, o sea, digamos, el primer round que, o sea, ha sido, pues, o sea, creo que le dediqué muchísimas horas, o sea, y yo no llevaba un recuento de horas, pero yo estudiaba bastante de libro electrónico y claro, ahí te computaba las horas y creo que por febrero del 23, o sea, lo que es la lectura solo del libro, que no es que estuviera siempre, y llevaba ya más de 1.000 horas, 1.100 horas en el libro electrónico, porque o sea, todas las leyes, salvo una, estaban ahí. Bueno, esta y contratos. O sea, el resto estaba ahí, aparte de los estudios, test y todo eso. O sea, le dediqué muchísimas horas, pero ahora mirándome un poco a mí, o sea, al pasado, no han sido, digamos, efectivas de cuanto a la forma de prepararme a la oposición. O sea, creo que con menos horas podría haber llegado al mismo resultado en primer examen. Pero bueno, y yo he ido a lo bruto, yo estudiar tal, o sea, tal, tal, tal. Creo que, o sea, en el año y medio yo solo he tenido libres hasta los domingos, que nunca estudiaba, 10 días de vacaciones que me cogí en agosto y el resto era estudiar, básicamente. O sea, ¿Qué hacer consideras, porque ahora cuando miras atrás piensas que no fue eficiente? ¿En qué no era eficiente tu estudio? porque creo que debía haber incluido el sistema de vueltas con mayor, digamos, programación, que es lo que yo he hecho en segundo round. O sea, yo lo que hacía, porque, o sea, yo miraba vuestros vídeos y no entendía cómo, o sea, cuándo cortar una vuelta, qué es lo que consideras que, vale, y la vuelta ya está acabada. Y yo esto no lo entendía, sobre todo al principio, porque yo, o sea, yo iba como una aspiradora, o sea, coger todos los conocimientos posibles, pero cuándo cortar, cuándo continuar. Y yo iba estudiando, digamos, por volumen. Bueno, lo llamaría por volumen, pero... Y bueno, y sí, y estaba ahí, pero claro, con tantas horas de estudio y tal, o sea, al final esto ha cundido, pero me he preparado el primer examen, piqué un poco y ya pasamos de cara a la sensación del examen. Claro, y yo vengo del examen un poco, no llamaría que he tenido un poco sobrado de conocimientos, pero en plan, bueno, año y medio dedicándome a full a esto, vengo, o sea, vengo, lo veo y gano, y ya tengo la plaza. Pero Como el lema este, ¿no? Latino, ¿no? De exactamente, Vini exactamente. Vidi Vici, pero luego no fue así. Pero es muy Para nada. interesante porque también entiendo que esa confianza tú estarías sacando buenas notas en los test.
Exacto, de hecho es cuando he hecho o sea, los simulacros vuestros de simplifica tus opos y yo salvo el primero, que creo que saqué un 6,5, 6,7, el resto daban entre un 7,4 y un 8,2, nunca un 9 ni nunca un 6, o sea, y yo estaba bien preparado, me veía bien. Lo que ocurre que llega el día de, eh, bueno, he dormido bastante bien y todo, pero llego ahí, no conozco a nadie, muchísima gente y yo estaba, ups, vale, con esto, o sea, tenía todo atado, pero no los nervios, o sea, no los nervios de internos. O sea, no estaba yo atacado de nervios, pero era pues como cualquier opositor de, wow, o sea, casi este año y medio preparándote, bueno, o un año, 6 meses, lo que sea, pero preparándote Sí. para esos 100 minutos. Y nada, llego ahí, pues, bueno, abrimos el examen, yo he hecho el segundo supuesto, el supuesto famoso. Ah, Exactamente. Y mira que, o sea, y mira que he hecho, o sea, he hecho primero lo que es la primera parte, aunque, bueno, no me afectó tanto internamente, pero sí que ya había venido un poco tocado o sea, de moral. O sea, en plan, qué preguntas, qué informática, qué, o sea, sí, vamos a recordar, Andrés, si te parece, la particularidad de ese examen, porque quien vea la sí, entrevista ahora, claro, a lo mejor ya le pilla un poco de lejos. Ese es un examen que, que fue, pues, desde mi punto de vista, un poco una chapuza. Fue sí. bastante negligente. En la primera parte había preguntas de informática raras en el sentido de que preguntaban cosas absurdas, inalcanzables y otras estúpidamente fáciles. En ese sentido era un muy mal examen. Estaba hecho muy poco trabajo y muy poco esmero, porque eso, si un examen tiene preguntas muy fáciles o absurdamente difíciles, Mm, no estás baremando, no estás discriminando y separando a quien sabe de quién no sabe, quien estudia de quién no estudia. Y luego también pasó que en los supuestos, el primero era más o menos normal, pero el segundo tenía un montón de errores. Errores del tipo de, en las preguntas se referían a un ministerio que no concordaba con los de arriba, hablaban de personas que no aparecían, preguntas mal planteadas, había de todo, era lamentable. Y tú tuviste la mala pata de coger ese segundo supuesto. exacto. De hecho, recuerdo perfectamente el momento aquel en el examen de, de- de que yo me había decantado por el supuesto 2 porque en supuesto uno estaba la pregunta esta, la de tributos locales. Y yo digo, o sea, porque yo le he hecho, o sea, había apuntado qué preguntas me suenan, qué no me suenan, o sea, el típico este. Y yo esta le he puesto la X, no la conozco y tal. Pero en el otro supuesto, más o menos andaban parejos de lo que me sonaba y tal. O sea, y me decanté al segundo supuesto. Claro, porque por temática, pues eran recursos administrativos, cosas aparentemente Claro. normales. Es verdad, eso Y, es un y- poco. Pasa que luego te ibas a las preguntas y dices, pero esto de qué leche me está hablando, si es que esto está mal. O... Claro, y si ya además venías, como tú decías, un poco tocado de la primera parte, porque tenía cosas raras de la y- informática, tal, y ya venías un poco nervioso. O sea, claro, estabas ahí mentalmente roto, un poco. claro, encima es mi primer examen de oposición en mi vida. O sea, todo era para mí, venga, vale, allá. Tírale. Y tal, y algunas preguntas en primera parte, o sea, las que preguntaban el número de Real Decreto, digo, ¿cómo? Eso nunca lo han preguntado, al menos en este aspecto. Y me descolocó mucho, pero dentro de lo que hace el supuesto 2 no me he ido mal. Pero
lo he hecho mal yo, porque he hecho una cosa, de hecho, el examen no lo he hecho como en unos 80 minutos, sea, a los últimos 20 minutos estaba dándole repasar a las preguntas y tal, y claro, yo no tenía el examen para probar. Lo que ocurre que cuando he dicho tiempo, o sea, deja de escribir y yo cambio la pregunta 13 que la tenía bien. Y, o sea, y esta nota la que me he hecho en corte. O sea, No jodas. O sea, tendría un 15, o sea, un 15 en supuesto 2 y tiempo. Y yo la cambio por los nervios. cambiaste sobre la bocina una pregunta que te dejó fuera. Sí, 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 Hostia. literalmente. O sea, y yo estaba ahí porque era una pregunta, ¿te la lees? O sea, claro, o sea, tú la lees y dices, pues claro, Joder. correcta es, o sea, la correcta es o sea, una, pero luego con los nervios y con todo, o sea, lees la última y dices, pues claro, o sea, tendría un 15 en vez de un 3,77 que he sacado. O sea, me he quedado Claro, porque el corte fue un 14 y pico, ¿no? En esa convocatoria. Sí, Fue el corte más alto de la serie histórica en el supuesto. Claro, se juntaron muchas cosas en esa convocatoria. Que entraron los de gestión, sí. pusieron un corte muy bajo artificialmente en la primera parte, que luego se infló muchísimo, porque eso posibilitó que los de gestión pudieran pasar sin que la informática contase para nada, porque como hemos dicho antes, la informática no valía para nada, porque las fáciles se las sabía todo el mundo, las difíciles casi no se las sabía nadie, Mm, y no era una barrera para los de gestión. Y los de gestión, claro, en el supuesto, pues eran totalmente competitivos. Con lo Claro. cual, el corte fue altísimo. Y tú, o sea, es que es una putada del copón, porque tú, con ese 13 y pico, en convocatorias anteriores, que el corte solía estar en torno a un 12 y algo, por ahí, Mm, incluso con ese fallo sí, de última hora, que es terrible, o sea, sí, haberlo hecho después del tiempo es como, hostia. Incluso entonces habrías tenido, o sea, que fue una confluencia pues de desatinos, ¿no? sí, sí, sí. Em, pero bueno, entonces sales, supongo que te tirarías un poco de los pelos después cuando viste que habías cambiado esa que estaba de bien a mal. Pero, o sea, cuando he hecho el examen y yo estaba en plan, o sea, no sé, o sea, algo estaban, estaban mis padres, o sea, mi familia, en plan, bueno, preguntando, ¿qué tal te ha ido? Y yo, pues, no lo sé. O sea, de hecho, o sea, antes de que yo saliera, estaba mi hermana viviendo al resto de los que salían y dice, uy, aquí algo no ha ido bien. O sea, porque la gente no salía ni contenta ni alegre, todos salían con, ¿qué ha sido esto? Básicamente. Y claro, yo he salido igual en plan, pues no lo sé, o sea, no tenía ninguna, o sea, no estaba contento, no estaba ni en plan que me he ido fatal, pero raro, o sea, raro. Luego el bajón y llegó el mismo domingo cuando habéis sacado las plantillas, o sea, corregidas ya, cuando habéis corregido una en tal, y yo por esta plantilla tenía un 12, o sea, algo muy bajo, yo ya está, o sea, no entro. O sea, seguramente, y ya, o sea, un bajón tremendo, porque claro, es que es como, o sea, también me empujaban porque, o sea, el apoyo en mi familia, yo también, o sea, me dedicaba solo a estudiar, o sea, Ya, no o sea, no me sentía con derecho de fallar, algo así. ya te entiendo. O sea, es que el apoyo de la familia es como un arma de doble filo. No sé si tú lo ves así, porque por lo te apoya mucho, pero tiene un punto oscuro, por así Sí. decirlo, porque es como también hay un miedo a defraudar, a fallar, y es como, hostia, y si fallas tiene que ser. Exactamente, exacto. Y si sobre todo el contraste que tenía bueno,
los simulacros, los test, todo me han ido bien, digo, pues no tiene que irme mal en el examen. Ya. Ya, sí, perdona, perdona. Sí, y una cosa más que he hecho en primer examen que no lo he hecho en segundo. Últimos mes y medio hacía muchísimos tests, creo que demasiados. O sea, seguía repasando, pero al día con el simplifica test, porque tenía todo, pues no hacía menos de 80 preguntas al día. O sea, de test, pero no solo responder, no responder, repasar todo esto. Era como que me he dado cuenta en segundo round que no, que esto no es necesario tanto. Vale, dudas que me surgen ahora. Bueno, primero, ¿cómo fue el proceso de, cómo te recompones después de ese palo a nivel anímico? Vale, a ver, el examen ha sido el examen ha sido el domingo, pero de mi anterior trabajo de conducir un coche, me han comentado, oye, quizás va a haber un trabajo. Yo, vale, en cuanto hago el examen, yo estoy libre. Vale, perfecto. Lo que no contaba que me llamarían el miércoles, o sea, dentro de 3 días para coger el avión para irme a Berlín, el mismo miércoles dentro de 3 horas. Y era como que, y claro, todo en inglés, empiezo a trabajar ahí y claro, y yo el inglés solo llevaba bien de antes de estar. Y era un trabajo que estuve ahí de 3 meses y es lo que me ayudó un poco a recomponerme el propio hecho de estar trabajando. Pero cuando empecé ahí, pues sí, estaría como un mes y medio más o menos, muchas noches despertándome por el fallo de la pregunta 13. O sea, lo pasé, o sea, no estaba mal una semana tumbado en la cama, pero lo he ido un poco estirando a lo largo del tiempo, pero lo pasé, o sea, me ayudó mucho el trabajo, o sea, de estar trabajando. Pero bueno, y ya pues cuando acabo el trabajo, bueno, no lo acabo cuando se sacan las notas, que no estoy ahí porque he pasado también por un periodo, por diciembre, bueno, no me he ido tan mal, quizás la propia esperanza, ¿sabes? Bueno, no me he ido tan mal y tal, quizás saque la plaza tal y no la he sacado, lógicamente. Y era como que por aquella pregunta. A ver, había más fallos, lógicamente, Sí. pero aquella pregunta a mí me marcó muchísimo. Me Ya. marcó muchísimo. Entonces no vuelves, no vuelves a estudiar como tal, no vuelves a, no retomas el estudio. Ujú. ¿Hasta cuándo? Desde septiembre, que es el examen, ¿hasta cuándo nos dice, venga, lo tengo que asumir? O Mm, ya lo sé, porque también es verdad que en un caso así puede tener sentido no estudiar, porque primero no sabes realmente si has suspendido y segundo tienes un buen nivel a partir del cual, pues luego con unos meses de machaque te pones al nivel otra vez y eres competitivo. Con lo cual entiendo que no estuviste estudiando hasta cuándo. Vale, y yo volví un poco al estudio hasta aproximadamente hasta tercera semana de enero. O sea, y yo volví a mi casa por Navidades. De hecho, yo hablé contigo también porque me habías encauzado para preparar gestión y tal, pero he vuelto un poco más, o sea, he vuelto y ya poco a poco me iba reincorporándome al estudio. Y ya hablamos del año 24, enero del 24. Pero yo lo que sentía es que no podía estudiar antes porque o sea, tenía como físicamente me costaba todo esto. Pero bueno, ya me he ido un poco enganchando y pues como la locomotora cogiendo volumen del estudio. Pero ya lo que es la forma del enfoque al estudio, lo que es la
Madurez de cara a prepararte una oposición ha cambiado. Era otra cosa. O sea, era como que un antes, un después. Desarrollalo, Andrei. En qué Vale. ha cambiado, en qué consiste esa madurez? Pues eso puede ser muy interesante. Vale, a ver, por primero, o sea, yo antes del primer examen me he puesto esto como una meta idílica de que quiero sacar un 60 o un 18, o sea, no un 70-20, sino, o sea, algo realista, pero alto, o sea, Muy algo alto. que estará bien. Y claro, y en plan que, bueno, que me las taco y tal, o sea, con primera. Y cuando ocurrió aquello, como que voy a ir con mucho más pies de plomo. O sea, y ya no voy a estar tan. Voy a ir a por un 18. Luego he sacado más, pero, o sea, voy a ir por un 18 en supuesto, nota alta y todo. Y ya me he dicho, mira, voy ahora, o sea, voy a ir a probar con nota alta, pero voy a ir, o sea, la voy a sacar. Luego, también es verdad que cuando no pruebas a la primera o sea, y suspendes y te lo pasas como se pasa esto, adquieres, digamos, más integridad emocional. O sea, y ya estás un poco más preparado. eh, lo que es el propio es la forma de estudiar cambia porque yo lo que tenía claro que, o sea, los apuntes están bien, lo que no he ido bien es mi enfoque a estudiar, a la forma de estudiar y es donde yo había incluido ya las vueltas pues al 100%, ni tampoco tenía que estar estudiando desde cero, o sea, era ya, digamos, o sea, a lo principal y ya está. Lo que había que recordarlo y después incluir, pues detallitos. Y Vale. ¿Puedes intentar concretar un poco más en qué cambiaste tu manera de estudiar? Quizás fue un estudio más minucioso, más de calidad y no tanto de volumen. vale, incluir las vueltas a partir de junio, pues para mí un bloque, salvo una excepción que son contratos, un bloque por semana. Temas principales, o sea, lo que yo hacía era, por ejemplo, semana de personal, por ejemplo. Eh, eh, o sea, en una vuelta dedicaba mucho al tema 2 y 3 por ejemplo, y después en siguiente vuelta de personal incluía más temas de 3 y 4. Pero lo que es, pero me los estaba repasando todos, pero me centraba mucho más en temas principales. Cuando eran muchos, pues preparaba más o sea, los dividía. Salvo el asunto de los contratos, porque esto necesita su tiempo aparte. Y 39, claro. Ay, Vale. O sea, ibas, perdona, como vueltas interbloque de cada bloque, ¿no? O sea, no dabas unas vueltas enteras, sino que exacto. ibas Sí. por bloques. Sí, exactamente. Yo iba semana por bloque. Luego ya lo había acelerado más los últimos 2 meses antes del segundo examen del que hemos hecho, pero era bloque semana. Porque yo seguía pensando en la necesidad de que necesitaba, digamos, que en la mente estuviera fresco lo del otro bloque. También juntaba el bloque uno con el bloque 2. Informática era algo que, bueno, lo dejaba un poco hasta para el final y tal, pero sí, era interbloque básicamente. Esto también, a ver, cierto es que esto no creo que sea posible si lo haces cuando acabas de empezar. O sea, un interbloque al segundo mes no lo veo, o sea, no lo veo imposible. Cuando ya hay una base y yo usé es este método.
Y bueno, y también hacer... Una cosa, perdona, Andrei, perdona, para que la gente lo entienda. Entiendo que te refieres que no lo ves posible porque se eternizaría el bloque y sería un Exactamente, coñazo estar exactamente. estudiando el acto administrativo, procedimiento administrativo y luego eso es demasiado. Contratos, claro, claro. Claro, esto es demasiado. Al principio hay que, o sea, hay que tener nociones un poco como mínimo por encima, o sea, para ir profundizando cada uno. Pero claro, cada uno lo estudia a su forma y lo ve de una forma, pero primero hay que abarcar todo, o sea, aunque esté por encima, hacer un esqueleto, una estructura o algo así. eh, perdón, un esqueleto, una estructura y luego ya profundizar por como cada uno prefiera estudiar. Sobre eso, déjame que puntualice que la propuesta que nosotros hacemos en los módulos, a ver, que al final todos los caminos conducen a Roma, no creo que exista una diferencia abismal entre una cosa y la otra, ¿no? Pero la propuesta que nosotros hacemos es seguir un ritmo, ir no interbloque, sino, Ujú. ¿sabes? No es intrabloque, sino interbloques, Sí, ¿sabes? O sea, sí, ir sí. saltando entre los distintos bloques para que la evolución en cada uno de ellos sea más o menos pareja, ¿sabes? Y que tú termines la vuelta más o menos a la vez en todos por ir salteando. Luego me sorprende que mucha gente que ese principio se lo ha saltado Ujú, y ha dicho, no, yo voy por bloques, bloque, bloque, bloque. ujú. Eh, Al final lo que importa es que son las horas dándole a la pala. O sea, y cada uno puede ser más o menos efectivo, pero al final horas. Cierto es que por bloques o por interbloques, o sea, por temas es bastante efectivo. Y tal. A ver, y sí. es cierto eso, o sea, y yo no estoy yendo en ningún registro horario y yo no sé cuántas horas, o sea, que en otras entrevistas que hacéis, o sea, que han contado y yo llevaba tantas vueltas, tanto eso, y yo te puedo decir aproximadamente las vueltas que llevaba el año, o sea, en segundo round. Pero ¿cuántas horas? Pues no lo sé, o sea, y puedo calcular por días cuántos días más o menos de promedio he estudiado, multiplicarlo por días y ya está, pero o sea, no tengo apuntado, no tengo ninguna agenda, no tenía nada de esto. O sea, yo Mm. iba pues, a estudiar, a biblioteca, a estudiar, a hacer test o lo que sea, ya está. Sí. El tema del registro, bueno, el tema de los tiempos, esto es un poco un Sí, debate que no se trata tampoco de entrar en un debate, ¿sabes? sí, Porque sí, al fin y al sí, cabo por supuesto, tú lo has claro. hecho, al final, si de hecho muchas de las veces uno de los argumentos definitivos es, haz esto porque te va a motivar. Ujú. Si tú estabas motivado con lo que hacías, pues oye, está bien, ¿sabes? Dime, Y dime. sobre la motivación, quiero decir una cosa que es, o sea, me ha ido bien a mí, porque yo me conozco, porque, bueno, es esto lo que quería también recalcar, que cuando uno empieza a positar, que sea honesto consigo mismo. Puedes no ser honesto con otros, pero consigo mismo, o sea, ser honesto. O sea, y conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y yo sé que mis puntos débiles, yo no podría en mi vida hacer el sprint que has hecho tú. O sea, estar todos los días 3 horas, no puedo. O sea, no puedo, no es mío. Yo pensaba que tampoco podía hasta que lo hice, Ya, ya, también te ya, digo, ¿eh? ya lo sé yo, pero tú tenías unos motivos bastante contundentes para hacerlo. Yo no los he tenido, pero me costaría. Cierto es que me ayudó muchísimo comprenderme a mí mismo también el deporte. Soy ciclista y yo estoy ciclista no explosivo, sino no de 0 horas. Y yo conozco cómo, o sea, me sé un poco cómo responde el cuerpo, cómo responde la mente cuando son tiradas largas. Y esto me ha ayudado bastante de cara a opositar. O sea, Qué pues, curioso, qué sí, curioso. sí, sí. Supongo que las sensaciones son parecidas, ¿no? Cuando estás en una carrera de ciclismo.
¿Cuándo empieza a desfallecer un poco el ánimo? ¿Cómo te controlas tú? ¿Cómo dialogas contigo mismo? Se parece un poco, Sí, entiendo, sí. a esto, ¿no? La oposición. Sí, 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 curiosamente, o sea, lo que se suele en deporte y también en la mente, o sea, digamos, el músculo más débil es el cerebro, o sea, la mente. Hostia, que... Lo que te tira siempre, venga, va, menos, o sea, aflojo un poco. Los músculos pueden aguantar lo que sea, y tal. Y lo que yo hacía con la motivación a lo que quería llegar también al principio de hablar eso. Y yo desde el día 2 lo que he hecho es no estar, digamos, no tener estos altibajos debidos a estar motivado para opositar. Y yo esto lo he intentado cortar de raíz desde primero. Para mí era disciplina. O sea, y yo no estoy Mm, la persona más disciplinada del mundo, pero sabía que esto había que encauzarlo porque es un periodo largo de tiempo, son meses, puede pasar de todo, y bueno, y ocurre de todo, pero hay que estar ahí, día mm. tras día, y llueva, que no llueva. Hay una cosa que has dicho, esa frase me ha gustado mucho, que el músculo más débil es el cerebro. Claro, porque el cerebro es el que te sabotea y todo eso. Lo Constantemente. malo es que, claro, en el ciclismo lo que tira de la bici son las piernas y el cuerpo y tal, pero en la OPO es el cerebro. Con lo cual, como no te Exacto. lleves bien con el cerebro, Exacto, o sea, de hecho, o sea, el cuerpo, o sea, al final el cerebro dice a los músculos, oye, tal, o sea, no os quejéis, tirad. y tiran. Y los músculos tiran. Lo mismo con la OPO. A ver, o sea, que he tenido durante toda esta época mucho tiempo ocioso, o sea, en plan de estar con los libros, bueno, con apuntes, con lo que sea, y decir, y la mente estaba pensando en otras cosas. Muchísimo tiempo. O sea, y yo no he hecho cálculos, pero creo que un 10% de tiempo ocioso en todo oposición ocurría esto, o sea, estaba así. Y yo estaba sin móvil casi siempre. O sea, yo móvil en mi casa. Mm, mm. Hay otro factor que me parece interesante del tema del deporte, es, o sea, a nivel anímico y a nivel mental. Ujú. Yo tengo la teoría, a ver, tengo la teoría, tampoco es que esto es una teoría aquí que es súper de iluminado, ¿no? Pero eh, que al final, si para tú estar fuerte, opositando, para tú estar fuerte, sentado en el pupitre y concentrado y tal, el pupitre que antiguo, ¿no? Ya, Pero ya. Sí, sí. para estar en la faena y avanzar y estudiar bien, tienes que estar fuerte físicamente. Yo he pensado eso, tienes que estar en buena forma. Ujú. A ver, lo que tienes que, lo que no hay que estar es anímico, o sea, en plan, o sea, sin fuerzas, sin nada. Claro, el deporte ayuda en esto, ayuda mucho de estar, o sea, físicamente hay que estar fuerte, sí, pero para estar opositando no hay que tener músculos. Lo que hay que tener es con perdón, un culo cuadrado de la silla en la que estás sentado, básicamente. Mm. Pero el deporte ayuda. O sea, y yo, de hecho, este es otro fallo que cometí. No había practicado no es que demasiado deporte. No había desconectado suficiente mientras practicaba el deporte. O sea, lo que estaba para mí, bueno, claro, de la propia costumbre de estar opositando, claro, o sea, te sales en bicicleta y sigues pensando en la ley de contratos, en cuál es el plazo de tomar posesión de un concurso. O sea, o sea esto es lo que me ocurrió mucho. Ya, Pero el, eso es como una maldición. Yo recuerdo una vez yendo en un coche que vi un camión y ponía VE, no sé qué, que a lo mejor sería una sigla de no sé qué. Yo veía VE y ya había por valor estimado. estimado. Valor, Ya, ya, digo, joder, ya. estoy volviéndome loco, ¿sabes? Ya, sí, 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 a mí esto me ocurría con las matrículas del coche. Mientras iba a la biblioteca, veía o algún número y tal, y lo relacionaba, o sea, el cerebro Ya, ya, y ya, en plan un obsesión poco total. aire. Claro, o sea, cada uno las
para no es que te crea el cerebro mientras oposita, o sea, es infinito, o sea, cada uno puede contar sus cosas, sí, sí que es verdad. Y Sí, o las pesadillas, como mi hermano que cuenta las pesadillas que me descojonan. ya, ya. Y yo, yo justo el tema del sueño, yo por suerte no he tenido ningún problema del sueño mientras pues estaba. Y yo, o sea, me levantaba, estudiar, volvía a casa, o sea, hacía mis cosas o hacía deporte o tal, dormir y ya está. O sea, no tenía por ahí problemas, ni siquiera el día antes del examen. Y yo me desperté. Ujú. Sí que es verdad que me desperté antes de la hora del despertador. Es que al final es de la costumbre. O sea, tú te acostumbras. O sea, yo, por ejemplo, entraba a biblioteca municipal a las 8:45. O sea, y yo me levantaba todos los días una hora antes. Ya está. O sea, yo, o sea, aunque no lo tuviera, me levantaría igual, de promedio. Mm. Vale, un par de cosas que me han estado rondando la cabeza que te quería preguntar. Eh, claro, tú haces el primer examen y no entras en un cuestionamiento radical de decir, vale, yo he cometido errores, pero ostras, ¿debo seguir con esta gente? Es decir, con nosotros. ¿Eso no te lo cuestionas en algún momento? No. O sea, yo, o sea, tenía, o sea, sí que es verdad que me lo han comentado de los dos, bueno, los dos compañeros con los que me he hecho amistad, tal, oye, tal, si quieres, y digo, no, y yo voy a seguir, o sea, lo que ya, o sea, lo que ya te tengo masticado y comido. Aparte, no quería, o sea, aparte, o sea, hay que decirlo, los apuntes están muy bien. O sea, todo lo que es el temario está muy bien hecho, con tratos está espectacular. O sea, no tenía duda de me cambio a otro y aparte pienso, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a lograr cambiando mi chip de estudio, mi chip, no mi chip de estudio, sino, o sea, los apuntes que tenéis? Y de hecho están los mismos apuntes, salvo algún tema que he vuelto a imprimir desde el principio. O sea, cuando los que el round 2 los seguí estudiando. O sea, en este aspecto no vi bien ninguna duda. Vale, vale, vale. Te subiste al mismo ring, ¿no? Con los mismos apuntes, todo igual. Y Sí, de hecho están aquí en un carpeta sano el tema, o sea, el bloque 1, 2, 3 y en otro 4, 3, 5 contratos aparte. O sea, todo eso contratos es aparte. Espérate, exactamente contratos es como que tiene un espacio. propio, o sea, propio para todo. De hecho, o sea, Tienes zona VIP, zona VIP. exactamente, es zona VIP. O sea, de hecho, o sea, los dos únicos temas que imprimí en papel es la 39, que es Transform. O sea, yo creo que me guardaré para mis futuros solo, o sea, dos páginas. La página 1 de la ley 39 y la plantilla de respuestas. El resto te lo quedaré con él, pero este es lo único que imprimí. 39 y contratos. Este es lo único que tengo subrayados, apuntado de todo. Vale. Vale, entonces, te vuelves a subir, digamos, a la batalla por enero del Cuatro. 2024, Sí. con vistas a. Bueno, con vistas todavía no, pero vamos a septiembre, ¿no? Y dices que hablaste conmigo. Sí, sí, sí. Yo hablé contigo cuando supe que no había probado. O sea, creo que a la nota le han dicho el día 22 de diciembre, algo así, o el 20, no recuerdo. Y creo que al día siguiente te llamé, te he comentado mi situación, en plan, o sea, no sé qué hacer, si pasarme a seguridad social o incluir seguridad social para estudiar o gestión. Y tú me has comentado que por el resultado que he tenido y tal, que aconsejas ir a gestión.
y tal. Yo, pues, venga, lo valoro y tal, pero final digo, no voy a arriesgarme, voy a ir, o sea, a lo que había estudiado. No quería correr este riesgo de que no ocurre. Ya, Aunque por aquel entonces todavía sabíamos nada de la fecha del examen, el pronóstico más o menos eran para abril del 25, o sea, para este año, o sea, como que había muchísimo tiempo aún. Pero digo, claro. no, o sea, no voy o sea, voy a ir a lo que he hecho hasta ahora, al administrativo para empezar. Vale. Em, entonces, estás con esa dinámica. ¿Y cómo fue, por ejemplo, a nivel personal, familiar, cómo lo viviste? Vale, o sea, La vuelta a esa rutina y todo eso. a ver, pues sorprendentemente creía que me iba a costar más. A ver, me ha costado volver a reincorporarme, o sea, en plan un poco a coger otra vez esta dinámica, bastante más. De hecho, creo que no la he vuelto a adquirir, lo que es dinámica de mañana, tarde, hasta mayo casi. O sea, yo estudiaba, pero tenía cosas que hacer un día, o sea, una mañana, pues me iba a hacer las cosas, o no estudiaba esta mañana, o estudiaba en vez de 4 horas, pues estudiaba dos. A la tarde, luego a la tarde era más fácil, pero lo que es a la vuelta también me tiraba muchísimo para atrás porque el propio aburrimiento de estar estudiando lo mismo. Claro, eso te iba a preguntar. Tú en un momento dado dirías, o sea, ¿cómo era? Porque es que lo peor que yo creo que puede haber ahí psicológicamente es el pensar, coño, yo esto me lo sé. Claro, O era, ostras, es que aquí tengo cosas que todavía no tengo bien cogidas. Porque si es lo segundo es más fácil de asumir, es más fácil el día a día si estás así, o no, porque si dices, es que entonces no está en tu mano. Exacto. No, yo estaba con la segunda opción. Pero para mí era como que, ostras, este detalle, ¿cómo me puede escapar antes? Tengo varios ejemplos ahora mismo, no me vienen a la mente, pero de estos, por ejemplo, o sea, y yo hasta poco antes del examen, o sea, creía que la oferta de empleo público era por ley. Hostia, de hecho, creo que en una pregunta de Simplifica Test había una pregunta por ahí de estas. O sea, ¿cómo se aprueba esta? Yo, por ley. Por ley, Pero claro. no, por real decreto. Y Decreto. después vuelvo a los apuntes, por ejemplo, y claro, en ningún momento dice, o sea, las aprueba el gobierno. O sea, y detalles así, en segunda vuelta, o sea, muchísimos detalles eran así. Ostras, es verdad. O sea, ¿cómo se me ha podido escapar? Y después de hacer todo esto, este camino, te das cuenta por qué no había aprobado el primer examen. O sea, pero Sí. ahí es de decir, o sea, es verdad. O sea, ¿cómo es posible esto? También en eso verás, no deja de ser, suspender nunca es buena cosa, evidentemente, no es Sí, buen negocio, está claro. Pero también es como en cierto modo una cura de humildad y hacer luego una labor de decir, ostras, voy a entrar más en ese nivel micro de detalles y también supongo que ahí en ese proceso por un lado se restañarían las heridas, pero por otro se redoblaría la motivación, ¿no? Y el sí, decir, venga, voy esta vez sí, y ganarías confianza durante esos meses, ¿no? Y dices que fue por mayo cuando ya estaba más a saco. sí, 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 sí. Respecto a lo anterior, quiero un poco recalcar una conversación que tuve con una compañera que ella es opositora de otro sitio, porque yo la llamé cuando he dicho, no he probado tal y me quedan las puertas y tal, y me dice, o sea, aunque no te lo creas, quizás sea mejor así, porque con la nota que habrías sacado, que sería un 15, tú no estarías entre los 1000 primeros, o sea, te tocaría irte, o sea, a algún puesto no tan deseable. Yo, ya, pero no había probado, ¿sabes? Está un Ya, poco, sí, pero tienes razón, pero...
pero me duele mucho, ¿sabes? Sí, Me- pero mira, mira, te digo más, te digo más. Y esto es una cosa que alguna vez yo lo he hablado con alguna persona que le ha podido pasar algo parecido a lo que a ti. Tú piénsalo, tú posiblemente vas a trabajar más, tú has trabajado más y porque has empezado antes que los que Ujú. sacaron la plaza Sí, en ese primer sí, round, sí, porque empezaste como interino. sí, Claro, tomaste posesión antes y has estado en seguridad social, has estado ganando más de lo que seguramente habrías ganado si hubieras sacado sí. plaza de nuevas, ¿sabes? Sí, 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 hasta ver dónde, en Ceuta, en Madrid, con 1.300 euros, o sea, Bueno, en Ceuta habría ganado más, también te digo. bueno, ya, hay mucho más, pero quería ir Sí. allí, Ya, ya, ya. eso está claro, y Ya, eso, ya, 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 sí. Pero, ojo, Ceuta no está tan poco codiciado. Creo que recordar que Ceuta no acaba tan abajo como, por ya, ejemplo, Baleares u otros sí, destinos, porque siempre hay gente, yo que sé, del sur de Andalucía o lo que sea, que dices, o gente sencillamente, gente joven sin ataduras, que dice, pues me voy a Ceuta a ganar un 60% más, a pagar menos impuestos ¿sabes? Pero claro, volviendo a lo que estamos hablando, tú con ese, y esto es jodido y no es la idea, evidentemente. Yo prefiero aprobar malamente la primera que no tener que hacer una segunda, está claro. Pero la realidad luego es que, aun dejando de lado, aun asumiendo que te has comido, entre comillas, el marrón de volver a estudiar y todo eso, tus condiciones, o sea, profesionalmente es todo mejor, porque tú has estado de interino sí, ganando más y ahora vas a acabar en una plaza seguramente, pues a ver dónde acabas, pero vas a estar posiblemente top 100, ¿sabes? Es ya, muy posible que sea top 100. sí, y o sea, aparte de que, o sea, que no lo he probado, no porque no estuviera o algo, sino por cambiar una pregunta, que es, o sea, este detalle me sigue persiguiendo, o sea, hasta el examen que he hecho. O sea, estaba ahí, ¿sabes? Es decir, no cambies las preguntas. Y Ya, claro, eso. Y ya, es como, claro, tú fíjate, o sea, la verdad que es acojonante que o sea, tu vida por ese impulso, ¿no? Claro, esto lo habrás pensado 1.000 millones de veces, pero, o sea, pero es así, y en la oposición es como que se condensa especialmente yo qué sé, ese microsegundo en el que hay un cambio de raíz y de pronto tu tren tira para otro sitio y ya está. Y ya te cambia todo. Pero que luego habían otras preguntas que no debía haber fallado, pero la más llamativa es esta. Y no, para mí ha sido, pero claro, o sea, al agua pasar, desde ahí lo piensas, por supuesto, que es mejor, o sea, que ha sido mejor que no haya aprobado, pero en el momento antes o sea, hasta por abril del año pasado, no pensaba así, era como, y ya, pero tengo que seguir estudiando y no sé la fecha del examen aún, era como que ya, y sí, mira, tienes razón, pero es en duro. rigor, Ujú. Andrei, es que esto que te voy a decir es así, ¿eh? O sea, yo Sí, estoy muy convencido de lo que te voy a decir. Si no hubiera sido por eso, o sea, tú ahora mismo vas a poder coger Valencia, vives en sí, Valencia, ¿no? sí, sí, Vas a poder coger Valencia, prácticamente seguro. sí, sí, En la sí. convocatoria anterior no habrías podido coger Valencia ni de coña, ¿sabes? Casi No, no, seguro. no, 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 sí. Por eso te digo que es que si lo piensas y además con familia y tal, a lo mejor fue un ángel de la guarda un poco cabroncete, ¿sabes? Exactamente, Dice, exactamente. venga, toma. Sí, 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 sí. De hecho, sí, te recuerdo el momento, era tiempo y yo cambio la respuesta. O sea, o sea, si Mira, me hubiera ido antes, pero sí, sí, o sea, que el cambio a posteriori es mejor, o sea, es mejor que no haya aprobado, pero durante todo este tiempo sí, ha sido me horrible. costaba Ha sido una mierda. aceptarlo. Sí, sí, me costaba aceptarlo. Ay, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, te iba a decir que yo conozco casos que son mucho peores que ese, ¿eh? Ujú, ujú. Y no sé, no sé, bueno, no sé, no te los he contado. Conozco casos que son, o sea, si lo tuyo es difícil de aceptar o de encajar, piensa el caso de una chica que tenía un 17 y pico en el supuesto, ¿vale? No.
pero no lo marcó, El no lo supuesto. eligió, no marcó ninguno. Oh, Y eso ya te queda sin interinidad ni nada. ya, 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 claro, claro, es que no cuenta para nada. No cuenta para nada. Imagínate eso. Y conozco un caso peor todavía de un chaval que en esta de tu primer round Ujú, sacó un 15 y pico. ujú. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que eligió el supuesto no con una cruz, sino rellenando el cuadradito. Uf. Pero esto quizás te hubiera ido, o sea, a los tribunales, quizás te lo ¿No? hubiera... Y va a ir a los tribunales, sí, lo que Ah, pasa que si aunque le ya, dieran ya. la razón, le van a dar la razón que a los 10 años, ¿sabes? Claro, claro, no, hostia, ostras, es que Esos casos son. El tuyo es una putada, pero joder, perdona, has fallado en una pregunta, tú más o menos conscientemente. Lo otro, o sea, lo otro es una debacle psicológicamente, es como, ¿sabes? ¿Cómo digiero esto? ya. Ya sé, Pero bueno, porque claro, de hecho lo de poner las cruces y todo esto lo he estado practicando, o sea, antes del examen uno y antes del examen 2, o sea, y yo a veces imprimía plantillas, o sea, para responder, para acostumbrarme a poner las cruces, o sea, sí, 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 e ir por pregunta por pregunta. Solo tenía, o sea, bastante trillado que porque había escuchado de otros ejemplos estos de que se le ha corrido una pregunta y claro, lo iba, claro, o sea, todo es mal también, o sea, todo esto lo tenía bastante machacado, pero bueno. ya. No, eso, por eso nosotros, por ejemplo, ponemos las plantillas y tal, Sí, decimos, esto úsalo, imprímelo, siempre que hagas un examen, practica todas sí, estas chorradas, porque es que el día del examen, tu coeficiente intelectual, todas tus facultades, es que mínimo, se ¿no? reducen un 30%, ¿sabes? Y claro, no estás para tener que acordarte de que tienes que firmarlo, que tienes que marcar lo que sea, ¿sabes? Sí, eso Así yo. que bueno, em, nos vamos acercando, si te parece, al día del examen, al momento del examen. ¿Cómo fue esa recta final del segundo round? A ver, la recta final había empezado más o menos a principios de julio, aproximadamente. Claro, no sabíamos aún cuándo iba a ser el examen exactamente, porque se rumoreaba, habían reservado las aulas, o sea, aquellas noticias. Luego, bueno, hasta que no salga nada oficial y yo continúo estudiando, como es el examen, vaya a ser para mayo del 25, abril más o menos por ahí. Claro, a principios de julio sale aquello que el examen, seguramente por provisión, en diciembre yo, ostras, me faltan 6 meses para estudiar. Y más o menos a las 2 semanas o una semana me llaman de la interinidad, que yo en junio en mediados y yo ni sabía que estaba en el puesto 31 de la lista de interinos, o sea, me quedé bastante arriba, yo, o sea, interinos, yo, o sea, sabía que existían y tal, pero nunca me he puesto, y yo, oh, ostras, estoy en 31 ni tan mal y tal. Y claro, estamos, o sea, por primer golpe, examen en diciembre. A las 2 semanas te llaman, oye, ¿quieres parecer interino? Y yo, claro, o sea, no, o sea, ¿dónde? O sea, bueno, me han enviado un correo electrónico y me han llamado en el INS. Yo, o sea, claro, de cabeza, pero digo, bueno, como es agosto, no van a coger agosto, me lo cogeré para estudiar a saco y en septiembre empiezo. No, empezamos el 5 de agosto. Hostia, Y claro, o sea, hace todo. Y claro, las bibliotecas en agosto por la tarde todas cerradas. Y yo para mí, y yo recuerdo, o sea, que yo estudié en biblioteca y yo en casa, o sea, para descansar, para comer, o sea, me distraen el frigorífico y el ordenador y cualquier ruido que hay en casa me distrae. Yo en casa no puedo. O sea, salvo hacer un test o algo así, pero yo en casa no estudio. Y claro, empezamos la interinidad el 5 de agosto, sí, un lunes. Y claro,
Vamos todos, porque todos estábamos de interinos y más o menos con el mismo nivel, no nos quedamos a las puertas. Y claro, veo a toda esta gente como yo, o sea, que por cierto, gente maravillosa, muchos jóvenes, mucha gente muy bien, o sea, en este aspecto me siento muy, muy afortunado de estar con ellos. En plan, ¡puf! Quedan 4 meses hasta el examen. Agosto, prácticamente estudié, he estado estudiando 2 horas por la tarde y gracias, porque no puedo estudiar. Encima, agosto estoy en Valencia. A ver, no está agosto en Sevilla, pero hace calor. Hace calor y no apetece mucho estudiar, la verdad. Y ya luego empieza septiembre, y yo, pues claro, yo hacía, bueno, aparte que en agosto hay que aprender dónde estamos en el INS, que estamos en el IMV y tal, y es como, o sea, la cabeza te derretía. Ya hacía calor, pues, los talleres acondicionados no ayudaban a refrescarse un poco. Y claro, y llega septiembre, vuelven a abrirse las bibliotecas y yo, pues, o sea, mi rutina era trabajar, coger el tupper, comer en el trabajo, acababa a las 2:30, comía y a los 20 minutos ya estaba en la biblioteca hasta las 8, 8:10. A veces 8 menos 10, pero hasta las 8:15. Unas 4 horas efectivas me salían mientras opositaba y estaba trabajando de interino. Bueno, y sigo estando. Y era como que, o sea, de hecho, aunque pueda parecer un poco contraproducente, creo que cuando mejor me he centrado y he estudiado es durante compartir trabajo-estudio. Es cuando de verdad, o sea, como tenía 4 horas, no tenía más, eh, porque trabajar, aprender, trabajar y estudiar, es como que, oye, tal, el cerebro no da para más. Y es cuando mejor me he convivo. O sea, de toda la oposición de round 1 round 2 es cuando mejor estaba centrado. Joder, qué curioso. Sí, supongo que valorabas también más el tiempo, de algún Muchísimo modo. más, muchísimas más. A ver, que seguía viviendo algún día ocioso o una tarde que, porque ya por ahí no podía escaparme de no coger el móvil y ya tenía que coger más a menudo el portátil para los test, o sea, porque ya no era un estudio puro y duro. O sea, y ya el round 2 era rellenar y repasar. O sea, rellenar, repasar tests esporádicos, pero era rellenar y repasar. Y tenía que tener la ley conmigo, siempre. Y, y claro, y ya acercándose la fecha del examen, y claro, así, pues septiembre, octubre, en noviembre, mediados finales, y ya nos hemos ido todos de vacaciones, tal, de cara al examen, porque donde estamos hay muchos interinos. Y Una claro, cosa, perdona. Perdona, André, un sí, inciso. sí, El hecho de haber estado trabajando en seguridad social no ha hecho que te plantees que digas, ostras, bueno, es que tampoco has trabajado en la AGE como ya, tal, ya, ¿no? Que también la AGE son muchas cosas, es que tampoco se puede, no ya, es ya. una AGE, son múltiples. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo se te ha dado? Buah, ¿Te gusta? sí, o sea, a ver, sí, o sea, tampoco quiero contar detalles, pero que tú lo sabes, sí. O sea, el INS, bueno, el INS, lo que es trabajar de funcionario, al menos donde estoy yo, luego cuentan que en cada organismo es un poco distinto, pero lo que a ver, por un lado, yo estaba tan centrado en el examen que era, oye, tal, vengo a trabajar, hago lo mío, voy a estudiar, quiero hacer el examen. O sea, estaba hasta las narices de todo esto y ya estaba en plan, oye, me da igual si el examen va a ir bien, mal, lo quiero acabar. O sea, y ya llegaba a un nivel
no deja de en plan, oye, tal, ¿cuánto quedan? 2 meses, 2 meses, ¿aguanto? 2 meses y un día, no aguanto. O sea, básicamente estaba ya en las últimas. De hecho, yo me lo planteé un poco mentalmente, oye, tal, o sea, aguanta lo que sea, o sea, o olvídate del deporte porque claro, yo hago ciclismo y, o sea, y yo llegaba a pensar, voy a dejar el ciclismo por si me caigo, por si hay un accidente, me rompo un dedo, no puedo escribir, o sea, digo, vale, o sea, 3 meses, no te toco deporte. Y claro, también me ayudó mucho a ver por lo que estoy luchando. Esto animó mucho. O sea, esto es algo que te da un poco de decir, vale, o sea, tanto que lo he visto en las entrevistas de otros opositores o en plan, o sea, ¿qué es eso? Porque claro, es algo etéreo que, bueno, o sea, funcionario tal, pero cuando lo vives, dices... Pues sí. O sea, por esto hay que luchar. O sea, por las condiciones, no tanto económicas, no por ahí, sino en general. O sea, y tal, y digo, sí. Sí, Por la esto. paz, ¿no? Supongo. Exactamente, sí. La paz, la paz. Ya, Pues a la paz, lo que es la, o sea, es estar tranquilo de que, o sea, y ya está, o sea, o sea, al menos el asunto este, tanto profesional como económico, en cierto sentido ya está, por ahora está, resuelto. es estar resuelto. Y Mm, esto, y claro, luego si le sumas a mis compañeros, o sea, que son gente maravillosa, todos así, también, que estamos todos más o menos igual. Claro, eso dices, jo, qué buen niñito es eso, de opositar. mm. Esto sí, volvería a opositar en otra vida. No sé, yo lo he vivido bastante doloroso la pregunta 13. Sí, sí, lo vi así. Y, y bueno, y pues las tres semanas antes del examen han sido, pues estudiando. O sea, yo mi dinámica era estudiar de lunes a sábado, sábado un poco menos, domingos los simulacros que hacías, algún test, un poco de informática y nada más. O sea, el domingo era pues, básicamente de descanso, incluso el domingo antes del examen. O sea, y todos los domingos para mí era esto. Vale. Y ubicándonos ya en este examen, ¿cómo lo vives esta vez? ¿Cómo lo vives en comparación? Ya supongo que tendrías como, es como en el videojuego, ¿no? Que cuando tienes Sí. un nivel uno y cuando tienes un nivel Claro, ya claro, pro, ¿sabes? Y vas poderoso y no te sí, abruma tanto, estás más, más seguro de ti mismo. sí, sí. A ver, a ver, lo que es hasta la confianza, y yo lo que me noté, primero, cualquier oposición te hace madurar. O sea, alguien quien se está, digamos, de verdad opositando, le hace madurar. O sea, valorar lo que tú has comentado en algún vídeo, que, que te hace ver que no, o sea, que las cosas de verdad, o sea, no aparecen de inmediato. Hay que luchar a por ellas. Has comentado una frase de esas en un vídeo de los tuyos que me los acuerdo y esto me ayudó mucho. O sea, yo lo que me sentí es que mucho más maduro al segundo examen, mucho más sereno. Los nervios estaban, por supuesto. La serenidad, sí. Sí, o Sí, sea, sí, 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 sí. eso. ¿Estaban nervioso el día del examen? Sí. Mm, Pero y como que los controles, o sea, sabía a lo que iba. O sea, ya. sabía lo que iba. No estaba tan en plan, yupi, que lo voy a probar. O sea, y yo creo que va a ir bien. Pero no esto, o sea, no voy a estar ahí descansando y venir, que bueno, aquí vengo yo, pongo las cruces de donde hace falta y ya está. No, no, era otro enfoque. No lo sabría explicar bien, pero es distinto y mucho Sí, más más maduro. aplacado, con más aplomo, Sí, ¿no? Más, sí, con otra, incluso una cierta parsimonia o sí, 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 yo lo viví, por ejemplo, de mi examen primero de administrativo y luego el de gestión. En el de gestión, es verdad que yo en el de gestión no me jugaba prácticamente nada.
Mm. pero ya era como más, no sé, más mayor, digamos, y era como, estás ahí, sabes lucharlo de otra manera, tienes como más experiencia, básicamente, la experiencia que es eso, al fin y al cabo. Sí, 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 Y experiencia también entiendo que a medida que tú empiezas el examen, las sensaciones tienen que ser extraordinariamente buenas. o sea, el día del examen llego ahí, me siento en primera fila, luego cuento, porque este detalle, o sea, entro de los primeros, se llena todo el aula, empezamos el examen y yo, o sea, empezamos a escribir el examen y yo ya lo tenía todo preparado, nombre escrito, o sea, lo que es el membrillo está preparado para arrancar, o sea, estaba todo ya preparado, medido. O sea, para que digan tiempo y yo arrancando, no doblando, arrancando y empezar. Y yo directamente empezar por el supuesto. Ah, sí. Sí, 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 o sea, yo de eso, yo del examen, o sea, del primer examen, y digo, de hecho, mientras esto no lo he comentado, cuando hacemos algún simulacro, tanto tuyo como un examen oficial, y yo he hecho un experimento, he hecho primero una parte y después un supuesto. Y a ver, que no son comparables, pero el supuesto me ha ido mejor cuando lo he hecho el primero. De hecho, mentalmente me vi un poco preparado que el primero supuesto. No sé, o sea, me lo preparé. Bueno, pues empiezo el examen por el supuesto. Tenía la versión. Bueno, no, o sea, el supuesto uno era el que no es del delegado de protección de datos, el otro, es que, o sea, el que he El de los hecho. acuerdos marco y todo eso, ¿no? Ese es. Y claro, yo empiezo por ahí y tal, o sea, voy más o menos respondiendo, digo, vale, o sea, tengo un par de dudosas, pero bien, o sea, un par. Paso al segundo supuesto y llegan las tres preguntas estas de delegado de protección de datos y tal. Y llego hasta la pregunta 11, tengo tres con tres cruces porque ni me sonaban tanto. Digo, no, o sea, ya está. Hasta luego, me meto al primer supuesto, lo hago, lo que son las preguntas así rápidas. Tenía, no recuerdo cuántas, pero quizás de golpe habré contestado pues 12 o 13, o sea, me quedaba un recorrido y me pongo a la primera parte. Eh, o sea, lo haciendo, pero me notaba en mi interior que estoy un poco acelerándome. Digo, o sea, me he tomado como 10 segundos de tranquilízate, o sea, no te está yendo mal, pero no hagas un tropiezo. He hecho esto a lo largo de los 100 minutos, que los usé todos, o sea, del, del minuto uno al minuto 100 no los usé todos. Y, o sea, iba respondiendo, le he dado varias vueltas a primera parte, al supuesto lo tenía bastante masticado, o sea, lo he visto correcto, o sea, un supuesto bien, o sea, ¿cómo tiene que ser un supuesto? Así, o sea, este es el supuesto que hacía falta el año pasado, o sea, el año en convocatoria anterior. Pues acaban 100 minutos. Claro, yo estaba en primera fila. A mí me recogen al primero. Y yo soy el primero que puedo salir del aula. Y de hecho, la persona que lo recogía me he visto tan concentrado y me preguntado, ¿te ha ido bien? Y yo, sí, o sea, que creo que bien. Y ya me entiendo de que está algo por el pasillo, de tanta tensión, me empiezan a salir un poco las lágrimas. No empiezo a llorar, pero de la tensión ya está, me empiezan a salir las lágrimas. Salgo, digamos, al pasillo, están pues mis padres, mi pequeño sobrino, mi hermana, mi cuñado, todos, y claro, me ven con las lágrimas. Y claro, o sea, su primera opinión le ha ido mal. Hostia, ha Claro, vuelto a o sea, cambiar en el último momento alguna cosa. sí, 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 algo por ahí.
pero las lágrimas eran de, o sea, De alivio emocionalmente. un poco, ¿no? De liberación. Exactamente, seguramente te habrá o sea, que el cerebro o la psique necesita de alguna forma descargar esto, o sea, la tensión. Y claro, me abrazan y tal, y yo digo, todo ha ido bien. Yo, "Uf, menos mal, seguro, sí, 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 bueno, y ya o sea, se han contentado todos, y digo, o sea, bien, pero no sé hasta qué punto bien, o sea, no, mal no me he ido, seguro que estoy dentro, pero no sé hasta qué punto. Bueno, ya está. Y ya el primer día pues pasa así, pero yo en ningún momento, o sea, yo estaba seguro que yo no iba a corregir mi plantilla. Yo no la quería corregir porque no podía. Pero, Pero te lo paso a mi compañero o sea, con el que hablaba, de hecho los dos también pues, te preparaban contigo, uno probó, también está en INS, pero el otro, el hermano, no probó. O sea, le mando a las 11 de la noche la plantilla, oye, tal, ¿me la puedes corregir? Porque yo tengo miedo y tal. Me la corrige tal y yo le he enviado una foto por WhatsApp tal. Y, o sea, lo he dejado ahí, me llama a los 40 minutos, o sea, a las 11:35 una cosa así, de la noche. Y tal, uy, claro, y me dice, Chacho, que tienes una notaza. Yo, o sea, y me diste la nota y yo digo, tú estás de coña, o sea, sabía que me ha ido bien, pero yo soy un 17 un 16 no 18,86, o sea, la única que fallé. Yo no puede ser tal, tal, tal. Y bueno, y ya me dice es esto un y fallo. Es que es un fallo solo en el es, supuesto. es, es, es un fallo que te juro que salí del examen pensando que no, o sea, que la había dejado en blanco. O sea, que era la pregunta 8 o sea, la de complemento Las para el personal indemnizaciones de, laboral, sí, para el personal laboral. eso. Y yo esta pregunta, o sea, luego me acordé de que, o sea, sí que lo tenías en los apuntes, pero es una cosa que, o sea, la debí de dejar en blanco. Y tal, bueno, y pobres vecinos de abajo, que yo saltando de alegría y tal, que menos mal, por fin tal, porque, y claro, o sea, contento, o sea, contento, pero a la vez, ¿sabes? Estoy contento, pero a la vez un poco egoístamente dentro de mí me decía, Me lo he ganado, o sea, lo Coño, he conseguido. egoístamente no, o sea, realistamente, ¿sabes? Has estudiado un montón, lo llevabas bien, es que era Sí. justo, es una sensación de justicia, Eso, ¿sabes? es. Y sobre todo, o sea, que también me alegré porque un examen ejemplar, o sea, un examen tiene que ser así. O sea, donde tú ves las típicas 12 preguntas que responden casi, o sea, casi todos medianamente, dos preguntas que son las del corte, o sea, corte para alto, y otras cuatro preguntas, cuatro o cinco preguntas que son de más nivel. O sea, un examen para mí ha sido un supuesto, y no porque me he ido como me he ido, sino, o sea, en general, o sea, es un examen muy bien Yo hecho. creo, yo creo, André, que eso no te lo va a discutir nadie con criterio, Sí, ¿sabes? O sea, todo el mundo que ve, que sabe cómo es esto, sabe que ese era un buen examen y el anterior era una birria, sí, ¿sabes? sí, 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 Y o sea, así como los previos, o sea, generalmente han sido exámenes muy buenos. Hubo esa convocatoria que era un examen pues una puñetera vergüenza. Pero, pero bueno, entonces, ya sabes que estás aprobado. Evidentemente, en tu caso, hay casos siempre, no es que tenga una paranoia, pero coño, con 18,66 es imposible, ¿sabes? Tengo ahora una paranoia. Estamos a 6 de febrero y tengo la paranoia de que la máquina no me haya leído bien la cruz, porque tengo varias cruces que están, o sea, en el recuerdo, pero están un poco más arriba. Y si ¿Sabes no me por doy qué? cuenta, ¿Sabes por qué estás más arriba? no, Estás no, más arriba porque tú lo estás viendo en una hoja de calco que es la sí, última. sí, Claro, eso generalmente no está del todo ya, alineado perfecto, no, con la primera, que es la que tú rellenas, que es la que ellos se llevan.
eso es muy normal. Yo en la mía hay muchas que están muy fuera del cuadro, ¿sabes? Así que no te Por rayes. Pero ejemplo. sí, sí, no, o sea, paranoias te van a seguir hasta que no estés trabajando con la primera nómina, ¿sabes? En Exactamente. las primeras vacaciones, vas a estar como, Ex- no, es que ahora me van a descubrir porque no sé qué, o Ya, vete tú a ya, sí, saber. sí, 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 tal cual. O sea, el miedo este se sigue. Y claro, o sea, el sábado, o sea, el sábado ya acabó, el domingo en plan, pues, ¿qué hago? O sea, y pues salgo en bicicleta un poco, pues he salido un poco, por fin un poco, he salido en bicicleta, porque no he estado haciendo deporte, por si acaso, por si me caigo, o sea, porque, o sea, quería eliminar cualquier casuística, aunque sea muy improbable, pero estaba en esto. Y claro, y llega los lunes o sea, hay que ir a trabajar, volvemos todos los interinos a trabajar, pero Una sí, duda, una duda. sí, sí, Perdóname, una duda, sí, sí. Andrei, porque es que justamente han preguntado eso, ¿el examen fue el sábado o el domingo? El No me acuerdo. sábado, Sábado. el ¿Te dieron sábado. libre el viernes? Sí, 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 Pero sí. por derecho, no por una. No que te lo cogieras tú. Es que ahora mismo No, no, o sea, me han dado libre el viernes y como yo también me había apuntado para el examen de seguridad social, o sea, nos han dado 2 días, o sea, el día de antes, pero lo han dejado Vale, como que es como o sea, que no es que esté autorizado, pero o sea, un acto de buena voluntad, pero los han dado. vale. Vale, perdona que te he interrumpido. Entonces, estabas hablando de lo que pasaba la semana Sí. siguiente. Sí, sí, o sea, yo de por sí el lunes, o sea, y ya me he dado cuenta que algo raro está pasando porque el lunes por la mañana cuando me estaba preparando para ir a trabajar, no tenía que coger el tupper para comida ni la mochila con los apuntes. O sea, Claro. Ya empiezan. Claro, es que llevaban muchos meses con esa cosa en la ya, cabeza y en tu vida. Es como el que deja de fumar y se encuentra, tropieza con los ceniceros y cosas así. Sí. Exacto, porque claro, que se echa la vista atrás, y si estamos en diciembre, tal por los 3 meses y medio que no he estado estudiando casi 2 años y 9 meses por ahí, tal por los 3 meses estos. O sea, he estado mucho tiempo enrascado en esto y aquí ya está. O sea, lunes voy a trabajar sin mi tupper, sin mi mochila. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué vida es esa? Que claro, bueno, volvemos todos o sea, todos los que hemos hecho el examen, bueno, hablando, nos hemos dicho, no vamos a hablar del examen y nos hemos pasado media mañana de lunes hablando del examen. Tal. Claro. Claro, y después, claro, o sea, digamos, las sorpresas dos, acabo de trabajar y me voy a mi casa. No me voy a biblioteca a estudiar, me voy a mi casa y tenía cargo de conciencia de que, no, o sea, no estoy estudiando, ¿sabes? Y este día de 3 días, en plan, o sea, puedo salir a hacer deportes sin estar pensando en un examen. Y yo seguía pensando un poco en los estudios. O sea, la inercia esta me duró como 3 semanas más, o sea, pasando Navidades. O sea, casi, en plan, no tengo que estudiar. Para mí ha sido como, uf, o sea, Ya, que hay vida más allá del examen. ya, ya. Ya, hombre, eso es muy común, con una especie de síndrome de Estocolmo, una cosa rara. Bueno, como podéis ver, ha habido un pequeño cambio de set por cuestiones mías personales. Tuvimos que interrumpir la entrevista y retomamos en este punto. Recapitulo brevemente. Veníamos hablando, Andrei, de esta especie de síndrome de Estocolmo, de los problemas que estás teniendo para reinsertarte en la sociedad. No sé si es como la película esta de Cadena Perpetua, que es un película, la de Morgan Freeman y no me acuerdo Mm, este otro actor. ujú, Todo el mundo, claro, que todo el mundo lo ha visto como 10 veces, ¿sabes? ujú. Que estás como institucionalizado, ¿sabes? Que sales de ahí y no Tal sabes. cual.
Y, Vale. y contabas un poco eso y te quería preguntar ahora por el tema de cómo ves el futuro una vez que se pase este proceso de adaptación y de normalización de tu vida. O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo ves la vida a nivel personal, a nivel profesional, para hacer carrera? Un poco, ¿qué planes tienes a futuro? Vale. Bueno, mientras no salgan los destinos y lo que es tomar la posesión es un poco, o sea, compaginar un poco o sea, la vida de interino laboral y también un poco quisiera hacer escapadas, porque eso es lo que más he echado de menos, es hacer un fin de semana e irme, oye, tal, con mi novia, oye, vámonos a Toledo. O vámonos a un camping que está en Pirineo. O sea, algo así, algo acortado. Y bueno, y en cuanto tome la posesión y ya es encarar un poco mi carrera profesional hasta la 2. Mi intención es un poco ir, para ir refrescando lo que son la materia, los conocimientos, que ahora mismo parece que no me acuerdo absolutamente de nada es ir a los exámenes de libre a la 2 porque mi objetivo desde que entro al C1 es ir a la 2. Es como para mí el primer plataforma para entrar. Y A ya dos, lo, perdona, Andrei, ¿de la Seguridad Social o del Estado? del estado, porque de seguridad social me presenté el examen sin conocer, saqué un 2. O sea, presenté a poner cruces, creo que he sacado 38 incorrectas. En primera parte era como, bueno, o sea, voy a ir a algo a lo que ya conozco. Y como tengo también el temario y si seguramente continuaré con el tuyo, con el A2, pues voy a... O sea, quiero llegar a un A2 bien. Bien, pero seguramente por promoción interna. Eso, eso es un debate interesante. Ujú, Eh, mucha gente, y yo el primero, ujú, decía, no, yo no voy a ir por turno libre, gestión, tal. ujú, Entiendo, o sea, el argumento ahí, el único argumento que yo veo es el de quiero quedarme en donde estoy, ¿sabes? Porque si tú ves el resto de cosas, hay un factor, digamos, de coste de oportunidad importantísimo si no lo intentas de entrada, por ujú, muchos motivos. Te digo yo rápidamente las cosas por si a lo mejor, no tanto quizá por ti, porque tú a lo mejor las tienes en cuenta, pero por quien haya pensado en hacer C1 con vista luego la 2 el salto entre el turno libre y la promoción interna es muy escaso, ¿eh? O sea, ujú. en cuanto a temario es lo mismo prácticamente. Ya, ya, Es un ujú, poco engaño, no te quitan ningún bloque. Los temas están un poco empaquetados, pero es lo mismo, ¿sabes? De hecho, los sí, sí. supuestos son los mismos, Ah, ¿sabes? Tú coges un supuesto de promoción interna y turno libre, es el mismo ejercicio. En turno libre le meten un par de chorraditas más, pero es el mismo examen. mm, Eh, en ese sentido, y aparte lo tienen mucho más reciente. sí, sí. La cosa es que, claro, si vas por turno libre, pues a lo mejor te condenas, por así decirlo, a irte a Madrid. Exactamente. Esto es de lo que yo no... Ahora mismo y con mis planes que tengo para próximos 2, 3 años, o sea, no quiero moverme de donde estoy por unas cuestiones económicas, pero sí que me gusta, o sea, de hecho la promoción interna es en cierto modo evitar irme a Madrid, porque o sea, estoy realista que de pronto sacarme, no sé, estar entre primeros 1.000, o sea, si hubiera alguna oferta de 2.500 no me veo ahora mismo, pero, o sea, no lo descarto. O sea, si sale un destino suculento en misma ciudad o una ciudad cercana, obviamente la cogería. Pero eso es en caso de aprobar por libre. Pero mi idea es estar en la dos. Ese es mi objetivo. ¿Cómo llego? Esta hará, como dice un amigo mío, eran tus problemas del futuro yo. De momento, tal No, cual. yo, claro, tu yo presente, en general tú como persona,
también necesitas y mereces disfrutar de la vida un tiempo, ¿sabes? Es que, y esto también es una cosa que he hablado con muchos compañeros, y es que te entra un poco el frenesí, ¿no? El frenesí de oposiciones, plazas, tienes la inercia en la cabeza y dices, Sí, joder, yo me he metido en la oposición, me saco una plaza para vivir tranquilo, no para meterme ahora en otra, literalmente, ¿sabes? O exacto, sea que exacto. también se puede y se debe tomar ese tiempo de disfrute. También es verdad que luego no te va a cuadrar justo con, vuelvo yo a hacer de abogado del diablo, no te va a cuadrar justo los 2 años, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, A lo mejor hay un decalaje que acaba siendo a los 5 años, entre que tomas posesión son 6 años, ¿sabes? Exacto. Yo cuento, ojalá, de forma más optimista, de tomar posición en C1 a tomar posición en A2, pues de 4 o 5 años. O sea, si se saca, si se cumplen los plazos, y de la casualidad entro en el plazo de solicitudes, pero bueno, problema cuando llegue. Pero por libre. Desde luego voy a ir presentándome y me la voy a preparar. A ver, no tan a saco, pero últimos 4 meses sí que me lo voy a dedicar un par de horas al día. O sea, más que nada para ir refrescando y para ir un poco, o sea, darle, darle una oportunidad. A ver si lo puedo sacar. Yo te voy a decir una cosa, Sí, estás hablando de dar una oportunidad al turno libre sí, que sí. sea, ¿no? Vale, te voy a decir, porque es que bueno, voy a ponerme en plan un poco rapel, ¿sabes? No tengo la gafa para ponerme así de revés, pero te voy a decir algo que te puede pasar. Si haces eso, tú imagínate a los 3 4 meses, dices, venga, vale, voy a ponerme. Te puede pasar algo parecido a lo que me pasó a mí, que es que te pongas y digas, coño, si esto me lo puedo sacar, ¿sabes? Esto me lo puedo Ojalá. sacar, es que me lo saco. Y que de pronto digas, ¿por qué estoy estudiando 1 hora o 2 si puedo estudiar 5 y me lo saco? Y Ya. empieces un poco así, poco a poco, y veas el número de plazas. Y cuando te quieras dar cuenta, estás estudiando 5 6 7 horas porque no puedes más porque estás currando, ¿sabes? Y te lo acabas sacando. Es que eso, la cosa con gestión es que viniendo de administrativo, es que está, esto, palabras textuales de un antiguo alumno, está a huevo. Es que está a huevo. Sí. Y como te metas, es que es muy tentador, es súper tentador, Ya, ya, súper ya. tentador. Pero Sí, bueno, ya el tiempo dirá. sí, de hecho, cuando practicaba con los exámenes de gestión, porque yo a lo largo de mi estudio, yo, o sea, al principio empezaba con los exámenes de gestión para un poco darle un toque más, luego exámenes de auxiliar y después hacia el final exámenes de administrativo. O sea, y en todos los exámenes, pues entre 60 y 67, 68 preguntas de primera parte son preguntas comunes. Un poco más de toque a alguna pregunta, pero, o sea, preparándote con el administrativo, que es solo gestión, hablo de primera parte. De segunda parte ya sí que hay que trabajársela más. Te lo puedes sacar, o estudiándote algún tema de expropiación forzosa o algo de Unión Europea, se puede sacar. Solo Sí, estoy estudiando administrativo. Esta es mi impresión, que no la he tocado aún gestión. a ver, esto depende mucho, ¿no? Del caso y de la persona, pero el hecho es que hay mucha gente, bueno, mucha gente, hay una proporción no desdeñable de gente, no son Ujú, anecdóticos, ¿sabes? ujú, De alumnos, y por ejemplo, alumnos nuestros, que iban a administrativo hace 2 convocatorias, esto tú lo sabrás, sí. estaban preparando administrativo y se calentaron con gestión, se Ujú, apuntaron, iban a ir en principio a probar y se sacaron gestión. De hecho, tengo un caso que además comí casualmente con él ujú, en la biblioteca. Es que ahí en Interior vamos a comer a la Biblioteca Nacional y a su vez otros funcionarios de otros sitios van a la Biblioteca Nacional. Y ujú, entonces un chaval me reconoció, oh, soy Samuel. No me acordaba en ese momento, luego caí. Y su historia es muy graciosa porque el chico iba administrativo. Es una historia que me encantaría hacer una entrevista, pasa que no quiere, le da corte y tal. Y el chaval iba administrativo y, pero fue al examen de gestión. Esto hablo de hace 2 convocatorias cuando fue ujú. gestión un día y al día Sí, siguiente sí. administrativo. Y fíjate tú cómo son las cosas. Un poco parecido a lo que te pasó a ti de la debacle para luego, ¿sabes? El giro de guión. Ujú, Este chaval hizo gestión y hizo el test, le salió bien y luego se fue al supuesto, que era por la tarde,
y le salió decente. Y el chaval, claro, la noche anterior ya no había dormido por los nervios. ¿Qué pasa? Se vino arriba, y dijo, se sintió poderoso y se puso a tomar Red Bull y Monster y movidas así para ponerse a estudiar esa noche. Claro, esa noche ni estudió ni durmió Ya, y ya, al día claro. siguiente administrativo, que era su examen, llegó reventado y suspendió. Claro. Suspendió Ostras. administrativo, pero había aprobado gestión. Y aprobó gestión. Preparándote para administrativo, ¿eh? O sea, Preparándose qué para fino. administrativo, suspendió administrativo y aprobó gestión. O sea, fíjate tú Ya, o sí, sea, que es muy factible. O sea, es factible. Y hay muchos casos de gente que ha aprobado las dos. Si tú vas bien preparado para administrativo y luego no escribes mal y el supuesto no te es demasiado desfavorable, el test lo pasa porque con un 50 lo pasa. Si sí. cualquier persona con un nivel de administrativo bueno lo pasa ese 50. Y Ujú, luego el supuesto, si te sabes bien las cosas y las argumentas y las expones con cierta claridad y tal, ujú. se puede. Es que te digo, es que lo vas a ver y vas a decir, es que esto me lo puedo sacar. Pero bueno, ya está, que ya se verá. Sí, sí, sí. Cuando salgan ya la nueva convocatoria y todo esto, y ya empezaré, quizás, ¿eh? O sea, no lo descarto en absoluto. O sea, no, Ujú. no es algo que digo, va, pues ya pondré en 2 años, no, no. Y ya pondré ya, o sea, cuando empiece, porque es que porque a los 2 años los años pasan y yo estoy persona muy vaga, ¿eh? O sea, para mí arrancar otra vez es como, uff, otra vez arrancar la maquinaria, a tirar carbón a la caldera es como, no, no, o sea, de momento está en funcionamiento. Vale. Eh, bueno, Andrei, Ujú, creo que hemos hecho ya un repaso bastante exhaustivo. No sé si quieres añadir algo más de lo que de lo que son tus planes de futuro. ujú. No, no, ya más o menos Sí, sí, más o ha menos. quedado claro. Hemos hecho un poco un viaje, te hemos acompañado en un repaso de este viaje tuyo. Y para terminar, bueno, te quería decir si quieres lanzar algún mensaje de agradecimiento a, bueno, a quien sea, vamos. Ujú. Pues sí, me ha salido la mente justamente. A ver, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi familia y a todo mi entorno más inmediato por el apoyo que me han brindado. Aunque no era un apoyo, venga, vamos. O sea, el apoyo era dejarme hacer lo que estoy haciendo. Y creo que esto es para los opositores que estáis en la misma situación, o sea, no os imagináis o sea, lo importante que es. O sea, sé que tengáis algo así, una situación así. Y de hecho, o sea, y yo me maravillo mucho con la gente que está trabajando o que tiene responsabilidades familiares. O sea, esto es gente, o sea, ole por vosotros. De hecho, tengo a varias compañeras en trabajo que trabajando con familia y sacándoselo también, y con nota, ¿eh? O sea, y con nota muy alta. Y, o sea, y me maravillo por ellos. No, no, no estáis, si es correcto darme las gracias a mí mismo por aguantarme durante todo este camino. Yo creo que es totalmente correcto y merecido y razonable decirlo, porque al fin y al cabo es verdad que el entorno es, y está guay lo que has dicho, porque no es muchas veces el apoyo es más el apoyo cotidiano, el Mm, sentir que están ahí, que te apoyan en ese día a día, que no es una cosa de, venga, vamos, que te estén aplaudiendo por las mañanas, sino que ya, notas ese respaldo, ¿no? Y mm, eso no lo tiene todo el mundo. No solamente hablamos de condiciones más o menos desfavorables de tener o no que trabajar, cargas y tal. Hay gente que tiene que trabajar y además tiene a la familia en contra. Yo conozco casos muy wow, tristes wow, conozco el caso de una persona, una chica joven que tiene a la familia en contra, que dice que para qué lo hace, que no sé qué. Tú imagínate que te estén cuestionando, ¿sabes? wow, sí, O sea, que es que el hecho de que la familia te apoye es que es fundamental. Yo creo que es una condición, un ya, requisito imprescindible. Y la oposición también es algo que luego va a redundar en beneficio de tu entorno, ¿sabes? Porque tú vas a sí. ser una persona, pues, que todo eso le viene bien a todo el mundo. Está claro. Sí. Y claro, y por supuesto tú, que has estado, es el que has estado ahí
Sí, 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 exacto. Pero, o sea, vamos. Bueno, y también enlazamos una cosa para los que están ahora opositando, eh, darle duro. O sea, el camino está andando. O sea, aunque os veáis, a ver, mi percepción es de la disciplina. O sea, no es, o sea, los ánimos pueden ir, venir, tal, pero o sea, darle duro. Más vale estar todos los días 3, 4 horas que un día 8, otro 2. Intentad ser lo más honestos posibles con vosotros mismos, planificar y organizar un poco eh, lo que es el estudio, porque es una cosa que va a llevar meses. Entre 5 meses, que es tu caso, y hasta que se te apruebe. Y una oposición te saca dándole. Alguien más, alguien menos. A mí me ha costado más de lo que me hubiera gustado, pero y ya lo tengo, ya no miro hacia atrás, pero te saca. O sea, te saca y con buen material te saca más rápido aún. Vale, pues nada, cerrando también apartado de agradecimiento, me gustaría darte las gracias, Andrei, de verdad, en nombre del equipo y en mío personal por haber hecho esta entrevista, por habernos cedido este tiempo y este testimonio que tanto nos ayuda y que creo que tanto ayuda y que creo que motiva mucho a la gente, ¿sabes? Y también agradecer a quien haya estado hasta el final viendo la entrevista y nada, que ha sido un verdadero placer. Gracias, Miquel, a ti y por todo lo que... O sea, has creado tanto una plataforma como un entorno favorable para esto. O sea, o sea, te agradezco de verdad también a ti. Muy bien, pues hasta aquí esta entrega de lo mejor de cada casa. Espero que nos veamos en próximos vídeos. Mucho ánimo y hasta pronto. Chao.